A la noche ya son las 10:32. Me acompaña el profesor Iván Gatón, mi colaborador de todas las semanas. Analizamos el tema Perú. Ya ha tomado posesión el señor Castillo, aquel señor del sombrero campesino, y se decía hoy en los titulares, justamente de algunos periódicos peruanos, que es la primera vez que un campesino asume la presidencia de un país como ese, y ya hasta entregó el Palacio de la Presidencia porque dice que se lo va a entregar a las casas de las culturas, y la gente se pregunta cómo van a ser estos próximos años para ese país. Profesor, bienvenido. Qué bueno que volvió de Ginebra. ¿Usted no se baja de un avión, profesor? Con todo y la pandemia. Los compromisos. Pero, cuénteme de Perú. Bueno, lo de Perú es sentarse a esperar a ver cómo se va a desarrollar toda la película. Promete ser buena la película, profesor. La película promete ser angustiante porque vemos que después de 6 semanas de haber sido elegido o de haberse concluido con las votaciones, todavía Keiko Fujimori alegaba que había fraude. Es una sociedad que evidentemente está muy dividida. Viene de tener un proceso muy traumático de cambios de presidentes. Tenemos también una situación con la pandemia, que ha sido uno de los países también más afectados por el COVID-19, y que en un país donde se está celebrando el bicentenario de su independencia, que fue sede del Virreinato de Lima, es decir, uno de los ejes fundamentales de los 4 virreinatos que tenía el Imperio Español, y que esa sociedad limeña acepte a alguien de Cajamarca, eso es como una especie de desafío a lo que han sido las élites tradicionales criollas. Es como en su momento se ha estado planteando en América Latina, y es si la mayoría de la población de un país es de tal grupo étnico, como es el caso, por ejemplo, de Bolivia, que son aymaras, porque entonces esta gente, vía la democracia, no ha llegado al gobierno. Bueno, es que siempre ha existido una élite criolla que tampoco ha dado paso a que ese grupo social pueda llegar al gobierno. Y en el caso de Castillo, y esto hay que tomarlo en consideración, es un partido recién creado, marxista-leninista, que está hablando del cambio de una constitución. Por eso digo que los episodios que vienen nos muestran como un panorama de y hacia dónde irá el Perú, con alguien que decidió hace poco tiempo que iba a dejar de ser profesor. Pero no estamos hablando de un país pequeño, estamos hablando de un país como el Perú, que hay unas divisiones muy marcadas, y que alguien decida quiero ser presidente y llegue a ser presidente. Yo creo que ese es, profesor, quizás el peligro de destruir los sistemas políticos o de socavarlos utilizando instrumentos de justicia. En Perú todo el mundo estaba preso, y el que no estaba preso lo estaban buscando para meterlo preso, y todo el mundo estaba acusado de corrupción, y todo el que le puso la mano a un peso del presupuesto nacional era sujeto de posible investigación. Entonces, en una situación como esta, 2 presidentes que tuvieron que saltar del cargo, un expresidente que se dio un tiro en la cabeza, o sea, la situación de Perú viene siendo convulsa desde hace aproximadamente 4 años, y en esa situación de vacíos de poder se coló un extrapartido prácticamente, una persona con una filosofía leninista, como usted dice, marxista-leninista, y que ahora tiene a todo el mundo contando con los dedos cuánto tiempo va a pasar para que empiece a producirse lo que va a pasar en Perú. Pero ¿cuáles son las expectativas ante primero, la preparación profesional del presidente, que no se puede pasar por alto? No ha contestado de una manera técnica una sola de las preguntas que se le han hecho cuando aspiraba a ser presidente, que se supone que tenía una buena estrategia y además tenía quizás una playa de propuestas para levantar un país que digamos que tenía la moral política por el suelo, y un país que, hay que decirlo, independientemente de la crisis política, no dejaba de crecer económicamente entre un 4 y un 5%. Entonces, puede mantenerse la economía, puede mantenerse la imagen internacional, las importaciones, puede mantenerse todo estable en un país que tiene una persona como esta recién llegada como presidente.
Ojalá y el presidente Castillo asuma su rol de jefe de Estado. Siempre lo importante en un jefe de Estado, sobre todo, son los criterios de lo que vendrían a ser las medidas de ese compromiso que adquiere un gobernante al llegar al gobierno. No es tan sencillo entender las complejidades del Estado y actuar de forma tal que se puedan tomar medidas que en el largo plazo puedan ser de beneficio para el país. Lo que me resulta mucho más preocupante es que pueda tener el equipo de gobierno, sí. Porque ¿con quién usted va a gobernar? En un país que tiene unos niveles de fractura muy fuertes y que lo que ha traído siempre en Perú el gran problema es que, si bien es cierto que es un país rico, es una sociedad en que esas riquezas no han sido bien distribuidas. Entonces, el discurso del resentimiento no es un discurso que vaya a ayudar. De hecho, lo que pedimos, porque es un país al cual queremos mucho y tenemos vínculos con él, es que ojalá y el pueblo peruano pueda llegar a un punto de convergencia donde los intereses comunes de un país que no tiene dónde justificar tanta marginalidad, tanta exclusión, tanta tirantez política, no lo siga enrumbando por el nivel de desasosiego y de exclusión y de pobreza que están viviendo una gran mayoría del pueblo peruano. Estamos hablando de un país donde el 50% de su población, el empleo es informal y que la epidemia evidentemente ha dado un golpe mortal. Pero estamos hablando de un país también, y esto es importante que los amigos televidentes lo sepan, que viene con los antecedentes de un grupo maoísta como Sendero Luminoso, donde habían ataques terroristas y donde gente que atacó esos grupos terroristas luego se convirtieron, digamos así, en verdugos también, porque hay una persona que todavía está presa, que es Vladimiro Montesinos, que era el hombre que manejaba los servicios de inteligencia y que junto a Fujimori han estado también detrás, moviéndose para que Castillo no ganara. Entonces, si la sociedad peruana, y aquí viene algo importante, Yulisa, y como refiere recientemente un análisis que se ha estado haciendo desde la historiadora Applebaum, que según el New York Times es el mejor libro de este año, y también en la Unión Europea, y es el problema de si las democracias pueden seguir representando con esos niveles de tirantez, del quítate tú para ponerme yo, el gran proyecto que necesitan los países. Por eso se habla de que las democracias ahora están en jaque, están en cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque están las democracias dándole a la gente los niveles de seguridad que necesita, que usted pueda salir por la calle y que no tenga inconvenientes. Está dando la democracia los servicios de salud, los servicios de educación, sacar a la gente de la pobreza. Lo que se plantea con los estudios que estaba refiriendo es que son los gobiernos autoritarios los que sí proveen esto, que es el caso de China. Peligrosísimo. Entonces, las democracias tienen que revisar si en un país como Perú, ojalá y nosotros podamos seguir con un poco de esperanza con las democracias. Si no, lo que le espera a Perú es lo que nos va a seguir esperando en toda la región, de países que la democracia es, cambiémoslo todo para que todo siga igual. Gracias al profesor Iván Gatón, siempre lo espero con ansias, un hombre con muchas luces y que además ya tiene que aterrizar un poco en República Dominicana, profesor. Por lo menos un par de semanas. Así va a ser, así será. Gracias al profesor Iván Gatón.